de estos conceptos vamos a estar listos para empezar a hacer ejercicio. Lo primero que tenemos que ver dice nodos, trayectorias, lazos y ramas. Un punto en el cual dos o más elementos tienen una conexión se llama nodo. En este caso, aquí tenemos tres nodos, uno más elementos, tengo esta fuente de corriente, esta resistencia, entonces este es un nodo. Aquí esta unión de estas dos resistencias a un nodo y aquí este nodo une esta resistencia, esta y esta. Este nodo normalmente los circuitos vienen estipulados de esta manera, como está a la derecha, inciso B. Y aquí es importante que muchas veces como se presenta aquí, pero este es un alambre, al ser un alambre, como no hay ningún elemento de circuito ahí, entonces decimos que es la resistencia es cero y un cortocircuito, o sencillamente un alambre. Bien, en ese caso, también si el circuito está así, tenemos un alambre cortado, la resistencia es infinita y decimos que es el circuito abierto. Bien, si no encontramos un nodo más de una vez, entonces el conjunto de nodos o elementos a través de los cuales pasamos se define como una trayectoria. Si el nodo en el cual empezamos es el mismo con el que finalizamos, entonces la trayectoria es, por definición, una trayectoria cerrada o un lazo. Otro término cuyo uso probará su conveniencia es el de rama, en la cual definimos una trayectoria única en una red compuesta por un elemento simple y el nodo en cada extremo de ese elemento. Bien, la rama o la trayectoria cerrada, entonces empiezo aquí en la esquina inferior izquierdo, voy por aquí, doy la vuelta y vuelvo a ese punto. Entonces eso sería una trayectoria cerrada o lazo. El otro punto es una rama. En cualquier elemento tengo un nodo de inicio y un nodo final. Esto sería una rama. Entre 3 y 2, una rama. Entre 2 y 1, por esta resistencia, otra rama. Entre 1 y 2, también otra rama. Y entre 1 y 2, por esta fuente, otra rama. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 ramas que son equivalentes a cada elemento que tenemos. Aquí eso no se llama una rama porque no tenemos ningún elemento ahí. Bien, un nodo en un punto un nodo es un punto en el circuito donde se conecta uno o más elementos. En ese caso, aquí es importante, tengo el nodo A que conecta esta resistencia 1 y esta resistencia 2. También el nodo B hace lo mismo. Entonces, aquí dos conceptos importantes. Si yo tengo dos elementos así como están y esos elementos tienen dos nodos en común, entonces decimos que están en paralelo. Este nodo es común a estos dos resistencias y este nodo B también es común a las dos resistencias. Como estos dos nodos son comunes a los dos, decimos que estos dos elementos están en paralelo. Ese es un concepto extremadamente importante. Bien, cualquier punto colocado en el recuadro azul, o sea, todos los puntos que están aquí son el nodo A. Todos los puntos en el recuadro rojo son el nodo B. ¿Cuántos nodos tenemos aquí? Tengo uno, que es todos esos puntos, dos, que es todos esos puntos, y tres, que son todos esos puntos. Del recuadro azul, todos los puntos son el nodo este, que podríamos llamar uno, todos los que están aquí son el nodo 2, y todos los que están en verde serían el nodo 3. Aquí es importante para cuestiones de análisis, si estamos analizando nodos o mallas, entonces en este caso, por ejemplo, en este caso, si tomamos referencia, tenemos tres nodos, pero el nodo de abajo normalmente decimos que es el nodo de referencia. Como es el nodo de referencia, entonces decimos que este nodo de referencia o de tierra no se analiza. Las ecuaciones que tenemos que realizar son n-1. Tenemos tres nodos
y vamos a tener n-1 ecuaciones que realizar para resolver el circuito. Bien, en este caso, obviamente, ahí vamos a tener 3 nodos, por lo tanto también tendríamos 2 nodos de análisis. Malla o lazo es una trayectoria cerrada que no pasa 2 veces por el mismo punto. Por ejemplo, en el circuito tiene una malla. En este caso, empiezo en la esquina inferior izquierda, que esto es la referencia que yo tomo. Doy la vuelta y vuelvo a ese punto, entonces tengo una malla o un lazo. En este caso, empiezo aquí, voy doy la vuelta, vuelvo a este punto, primer malla. Aquí punto, aquí otra vuelta, segunda malla. De dos mallas. En este caso, tendríamos que ver el análisis correspondiente. Bien, ¿cuántas mallas tiene el circuito? Aparentemente tengo una y dos mallas nominalmente porque son las mallas que las desarrollamos internamente. Pero muchas veces podemos desarrollar una malla externa a conveniencia. Esa no necesariamente la utilizamos, pero muchas veces es muy útil. Aquí tenemos 3 nodos y tenemos 6 mallas. Contemos, entonces sería izquierda una malla con la fuente y la segunda resistencia 2 mallas. La fuente y las dos resistencias últimas 3 mallas sería la malla externa. De ahí esta resistencia, estas dos resistencias serían 4 mallas. Esta primera resistencia con las últimas 2, 5 mallas y la segunda resistencia con las últimas 2 sería 6 mallas. Para fines de análisis, siempre hay que tomarse mentalmente rápidamente la siguiente consideración. Para hacer qué análisis me conviene, si el nodo es un malla, entonces yo digo 3 nodos tengo aquí y como tengo n-1 ecuaciones, tenía 2 ecuaciones que analizar. Y aquí tengo 6 mallas, entonces tendría que ser ecuaciones que analizar. Por lo tanto, es más simple desarrollar en este caso nodos. Bien, la ley de corriente de Kirchhoff es importante, dice la suma algebraica de la corriente que entra a cualquier nodo de cero. O sea, las corrientes que van a entrar a este nodo van a ser ceros todas. Esta ley representa un enunciado matemático del hecho de que la carga no se acumula en un nodo. Un nodo no es un elemento de circuito y ciertamente no puede almacenar, destruir o generar carga. En consecuencia, las corrientes deben sumarse. Esa ley se puede especificar de esta manera. En el primer caso, decimos que las corrientes que entran al nodo son positivas y las que salen negativas. Entonces, IA y B entran y C y D salen del nodo son negativas. En el otro caso, las corrientes que salen son positivas, las corrientes que entran negativas. IA e B negativa y C y D positiva. Este lo puse en un recuadro porque es importante que señalizar que en este caso la referencia que toma en la mayoría de los problemas del libro es esa que está ahí. Las corrientes que entran al nodo son negativas, las corrientes que salen del nodo son positivas. En este caso, si hago un despeje, ya sea en las dos ecuaciones, en la ecuación de arriba y C lo paso al otro lado de la igualdad, igual que ID, entonces ya tengo que IA más ID es igual a IC más ID. Una variación de la sumatoria de corrientes igual a 0 es la otra. La sumatoria de las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Bien, en ese caso, eso es importante, esa ley es de Kirchhoff. Tenemos la ley de voltaje, dice la suma algebraica de las tensiones alrededor de cualquier trayectoria cerrada o malla tiene que ser cero. Trayectoria cerrada o malla cerrada es cero. Está por demás decir malla cerrada, pero decimos malla. Entonces, resulta que si trazamos una trayectoria cerrada, la suma algebraica de las tensiones en los elementos individuales a la largo de ella debe ser nula. O sea, aquí tengo B1 más B2 más B3 más Bn igual a 0.
Un método que propicia menos errores de escritura de ecuaciones en comparación con otros consiste en moverse mentalmente alrededor de la trayectoria cerrada, en la dirección de las manecillas del reloj y escribir de manera directa la tensión en cada elemento en cuya terminal positiva se entra y después expresar el negativo en cada tensión que se encuentra primero con el signo negativo. Bien, en ese caso yo tomo referencia a la esquina inferior izquierda y vamos a seguir las manecillas del reloj en esa dirección que va a ir la corriente. Volvemos a repetir lo anterior. Entonces decimos, empiezo en ese punto, encuentro menos B1. Voy al siguiente, encuentro más B2. Voy al siguiente y encuentro menos B3. Y vuelvo al mismo punto, entonces igual a 0. Menos B1 más B2 menos B3 igual a 0. Si lo hago en el sentido antihorario, eso no va a ser problema. Decimos B3 positivo, menos B2 y más B1, igual a 0. Por lo tanto, si multiplico por un signo negativo, va a ser exactamente lo mismo. Ahora, una consideración importante, acuérdense, la ley de corriente es para nodos y la ley de voltaje, la sumatoria de voltaje en una malla de 0. No puedo transgredir ninguna de las dos y sobre todo mezclar nodos o análisis de nodos con análisis de malla. Eso es lo peor que podemos hacer y sucede siempre, muchas veces eso, por no tener claro las cosas conceptuales. Ojo con eso para la hora de trabajo. Bien, circuito en serie y circuitos en paralelo, pero ahorita tenemos el circuito en serie. Para que estén en serie tienen que tener la misma corriente. Entonces, en el análisis de malla empiezo en la esquina inferior izquierdo. Aquí importante, el palo más grande es el positivo y el pequeño es negativo. Entonces empiezo aquí, encuentro el negativo menos B. Aquí en la resistencia siempre estamos en la punta de la flecha de la corriente con el más voltaje R1 más voltaje R2. Si despejamos, el voltaje es igual de la fuente, es igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2. Eso tenemos que tenerlo en mente siempre. Si tenemos que tener un circuito en serie, el voltaje de la fuente, la sumatoria de los voltajes de los elementos del circuito. Como tenemos que por la ley de Ohm, que B es igual a R por I, y además sabemos que en un circuito en serie la corriente es la misma, entonces tenemos que el voltaje total es R equivalente entre I. Voltaje 1, R1 por I. Voltaje 2, R2 por I. Saco factor común, que da R1 más R2 multiplicado por I. Elimino la I en los dos lados de la igualdad y tengo que la resistencia equivalente es igual a R1 más R2. Si el circuito está en serie. Si el circuito está en serie también, como en este caso, es equivalente a R1 más R2 más R3. Aquí es importante, entonces, que si generalizo, yo tengo N resistencias en serie en un circuito, la resistencia equivalente total va a ser R1 más R2 más R3 más punto sustitutivo más R2. Pregunta, Joel. Otro concepto importante es divisor de tensión para que no tener que encontrar el voltaje R1, voltaje de la resistencia 1 es R1 por I. Si tengo la resistencia necesito la corriente. Pero si no tengo ninguna de esas dos cosas, tengo la resistencia pero no tengo la corriente y quiero hacer un poquito más rápido el cálculo, entonces puedo utilizar el divisor de corriente. El divisor de corriente dice lo siguiente. Si yo quiero hallar el voltaje en la resistencia 1, digo la resistencia a donde quiero encontrar el voltaje R1 entre la suma de las dos resistencias multiplicado por el voltaje de la fuente. Si quiero hallar el voltaje en la resistencia 2, le digo la resistencia donde quiero hallar el voltaje R2 entre la suma de las dos resistencias multiplicado por el voltaje de la fuente. En este otro caso, si vemos lo mismo, podemos hacer el divisor, pero como están en serie, aquí no solo tengo 2, sino que tengo 3, entonces digo, quiero hallar el voltaje en la resistencia 3. Te digo,
La resistencia donde quiero hallar el voltaje R3 entre la suma de toda la resistencia R1 más R2 en el denominador multiplicado por el voltaje de la fuente, así tengo el voltaje en la resistencia R3. Los circuitos en paralelo, aquí es importante, tenemos, están en paralelo porque tienen dos nodos en común, tanto la fuente de corriente, la resistencia 1 y la resistencia 2. Tanto aquí la fuente de voltaje, la resistencia 1 y la resistencia 2 están en paralelo. Si están en paralelo, entonces yo puedo hacer un análisis aquí, un nodo en paralelo, análisis de nodo, en serie, análisis de malla. Entonces son dos cosas importantes. El análisis de nodo, entonces sería la corriente que entra igual a la que sale para la otra variación de la sumatoria de corriente igual a 0. Entonces decimos la corriente que entra es I total y las que salen I1 y I2. I total igual a I1 más I2. Como la ley de Kirchhoff dice B igual a R por I, despejo para I es igual a B sobre R. El voltaje en paralelo es igual. Acuérdense, recordemos nuestra casa y la mayor parte de los tomas de corriente tienen 120 voltios. Por lo tanto, físicamente están conectados en paralelo. Deben estar así de esta manera. Y además debe haber conexión física entre los alambres para que estén paralelos y esto aquí tendríamos los puntos de tomas de corriente o donde podemos conectar los aparatos para que estos estén paralelos. Teniendo eso, la corriente total va a ser el voltaje total de equivalente. La I1 va a ser B1 sobre R1, B2 I2, perdón, va a ser B2 sobre R2, eliminando el voltaje en todos los lados de la igualdad. Tenemos que 1 sobre R equivalente va a ser a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. De la resistencia equivalente, hacemos el recíproco de cada resistencia y después el recíproco del total y tenemos el equivalente. En el caso de la derecha, tenemos un voltaje de 100 kiloohmios y un voltaje de 10 kiloohmios. Entonces sería 1 sobre R equivalente, 1 sobre 100 kiloohmios más 1 sobre 10 kiloohmios. Un aspecto muy importante aquí, siempre que nosotros encontramos una resistencia equivalente, la resistencia resultante equivalente va a ser mucho menor que la resistencia menor. O sea, va a ser mucho menor que 10 kiloohmios. Generalizando igual que lo anterior, 1 sobre R equivalente va a ser 1 sobre R1, 1 sobre R2, más 1 sobre R3, más etcétera, etcétera, más 1 sobre Rn, y después de sacar esos recíprocos individuales, saco el recíproco total para encontrar la resistencia equivalente final. Por lo tanto, en serie hicimos división de voltaje, en paralelo podemos hacer ese divisor de corriente. Igual, de manera similar al divisor de voltaje, digo, la corriente I1, o sea, la corriente en la resistencia 1, decimos, la resistencia por donde no pasa la corriente R2, entre la suma de las dos resistencias por la resistencia de la fuente, que es I total. La corriente en la resistencia 2 es igual a la resistencia por donde no pasa la corriente R1 entre la suma de las dos resistencias por la corriente total, y así tendríamos la corriente 2. Preguntas, consultas. Bien, en ese caso vamos a hacer ese ejercicio. Aquí es importante. Y en ese caso vamos a desarrollarlo completamente. Bien, en este caso dice cuente el número de mallas, ramas y nodos que hay en el circuito de la figura. Si IX es 3 amperios y la fuente es de 18 voltios, esta es la fuente, y X es de 3 amperios, encuentre
y la fuente de 18 voltios entrega 8 amperios. Aquí va en esta dirección 8 amperios. Y además nos piden RA, sugerencia necesita la ley de Ohm, así como la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces empezamos a ver el análisis. Tenemos un nodo aquí, toda esta parte de acá, un nodo acá abajo y un nodo acá. Tengo tres nodos. Tengo mallas 1, 2 y 3. ¿Por qué recomendaba lo anterior? De N-1 corrientes de voltaje de nodo o N-1 ecuaciones de nodo, entonces tendríamos dos ecuaciones de nodo en vez de tres mallas. Por lo tanto, en inicio me voy por nodo. Y después empiezo a definir las variables. Bien, IF le llamo a la corriente de 8 amperios entregada por la fuente. Aquí estos tres elementos están en paralelo porque tienen dos nodos en común. Si están en paralelo, el voltaje es igual. Tanto en RA como en la resistencia de 6 ohmios son iguales el voltaje. Aquí tengo 13 amperios y X, aquí defino entonces una IZ, eso puede definirla a la derecha, a la izquierda, no importa, y a abajo, y F saliendo de la fuente. Para analizar los nodos, en el nodo A tengo definido IF. Y A no la conozco y Z no la conozco. Entonces tengo dos incógnitas y una variable, no puedo hacer nada. En el segundo caso tengo 13 amperios y X es 3 amperios y Z no la conozco. Tengo una ecuación y una incógnita. Eso sí lo puedo resolver. Por lo tanto, decimos que en el nodo B tendríamos 13 amperios es igual a IZ más IX. En este caso, IX ya está definido, es igual a 3 amperios. Entonces tendríamos que IZ, por tanto, sería igual a 13 amperios menos 3 amperios. O sea, eso es igual a 10 amperios. Y Z entonces va a ser igual a 10 amperios. Bien, teniendo IZ ya puedo entonces dos parámetros conocidos y uno desconocido, puedo analizar el nodo B, el nodo A, perdón. Esto sería IF entra a la ecuación más IZ y sale IA. O sea, IA va a ser igual a 13 amperios más 8 amperios. Perdón, 10 amperios, aquí va a ser 10 amperios más 8 amperios. Entonces, en ese caso va a quedar 18 amperios. Y A igual a 18 amperios. Pregunta con eso. Bien, teniendo eso, tendríamos lo siguiente. BA sería 18 voltios sobre 18 amperios, que es IA, y eso me queda a 1 ohmio. Esto quedaría entonces que RA
igual a 1 ohmio. Ahí tendríamos resuelto lo que nos piden, la resistencia, pero podemos comprobar ciertos factores. En el caso, como aquí podemos utilizar el concepto original, que estos dos puntos no existe esto, sino que es un solo punto, así como teníamos al inicio. Vamos a ir al inicio muy rápidamente. Aquí, estos dos están aquí, lo puedo poner como un solo nodo. Teniendo ese concepto, eliminamos S y Z. No existe porque eso se va a volver un solo nodo, el nodo AB. Si lo encontramos y análisis en el nodo sería IF, entonces entra y aparte entra 13 amperios. Y eso va a ser a lo que sale IA más IX. IA, que es lo que no conozco, sería igual entonces a 13 amperios más 8 amperios menos 3 amperios. Y eso sería igual a 18 amperios. Ahí comprobamos el valor de A haciendo un nodo directo de esa manera. Eliminando esa IC. Bien, teniendo eso, también puedo encontrar el voltaje aquí para ver si es cierto que esto está en paralelo. Digo que BA va a ser igual a RA y A. En ese caso, RA igual a 1 ohmio multiplicado por 18 amperios. Eso va a ser igual a 18 voltios. Así, entonces, comprobamos que el voltaje en la resistencia va a ser 18 voltios. Preguntas, jóvenes. Preguntas. Una pregunta, ¿de dónde sale ese un ohmio? Un ohmio. Aquí. Sí, eso. Esto. Pero no veo. Sí, ese, ¿de dónde sale? Aquí tenemos BA sobre IA, pero BA por las consideraciones de conceptuales, que esto es 18 voltios, porque esto está en paralelo. Entonces, Ya lo vi, no me había fijado bien en esa esquina. okay. Aquí solo estoy comprobando. En esta parte de acá, la que hice por último, solo estoy comprobando esto, ¿no? Sí, ¿estamos claros? Sí. Bien, dejémoslo ahí. Vamos, nos vemos ya el lunes. Vamos a pasar lista ahorita. Vamos a dejar ahí esto para no, ¿cómo se llama? De manera general ya ya tenemos los parámetros necesarios, casi todas las cosas conceptuales necesarias para empezar a hacer problemas. Ya con eso terminamos básicamente, excepto ciertas cosas que vamos a ir agregando la otra semana, los parámetros conceptuales necesarios para desarrollar todos los problemas en este primer parcial. Básicamente eso es el contenido como tal. Por lo tanto, solo repasándote, sumatoria de potencia es igual a 0. Eso se tiene que cumplir. Por lo tanto, para fines de ustedes, si le quieren empezar a trabajar, alguien quiere empezar, entonces decimos, puede encontrar el voltaje aquí. ¿Cuál sería el voltaje aquí? Encontrando el voltaje aquí, teniendo ya la corriente esta, el voltaje aquí, tienen corriente y voltaje, tienen corriente y voltaje, tendrían voltaje y la corriente de 13 amperios aquí, pueden hallar y comprobar que la sumatoria de potencia es igual a 0. Eso sería un ejercicio, ustedes lo quieren hacer. Obviamente no se los dejo de tarea porque van a tener suficiente, pero es importante que ya empiecen a ver esas cosas conceptuales. Entonces, la primera parte. Lo otro es la ley de Ohm, que es B igual a R por I. Esto es fundamental. Lo vamos a utilizar en casi todos los circuitos, ¿no? El voltaje igual a la resistencia por la corriente.
Lo otro es la sumatoria, la ley de Ohm, la primera sumatoria de corrientes igual a cero, o la variación sumatoria de corrientes que entran igual a las corrientes que salen. Y la otra ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, perdón, sumatoria de voltaje es igual a cero. Con eso, si está claro conceptualmente lo que tenemos que hacer, no deberíamos tener problema. Acuérdense, la operación más difícil que hice aquí es esta división. De ahí, en suma, resta y multiplicación, son operaciones, no son ni algebraicas, son operaciones elementales aritméticas. Entonces, por lo tanto, no deberíamos tener problemas en la clase de circuito, excepto, vuelvo a repetir, que las cosas conceptuales no estén claras. Entonces, por eso es importante ir repasando eso y hacer ese tipo de ejercicio que les estoy diciendo que lo hagan. Comprueben, si tuvieran algún problema, me dicen el lunes para ver y lo desarrollamos muy rápidamente. Pero es importante, más adelante vamos a ir trabajando con eso. ¿Pregunta? En el nodo A, en intensidad es igual a 10 amperios, los 10 amperios de dónde salieron. Es que aquí tengo lo que entra al nodo es IF y entra IZ y sale IA, este nodo de aquí. Pero IA y Z lo encontramos aquí, que son 10 amperios. Y IF son 8 amperios. Entonces, sencillamente, IA es 10 amperios más 8 amperios, que es 18 amperios. Sí. ¿Hola? Sí, entonces, pero esos 3 amperios, 13 amperios menos 3 amperios. No, esos 3 amperios los vimos en el nodo B, no en el nodo A. En el nodo B tendríamos 13 amperios entrando al nodo, sale IZ y sale IX. Pero aquí del enunciado decíamos que IX, si X es igual a 3 amperios, ya me dieron, definieron esto. Entonces aquí eso IX es 3 amperios. Ah, gracias. Bien, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Sí, ingeniero, tengo una consulta. Dígame. Es que quería saber de qué libro podríamos estudiar. El libro, ya se lo pongo muy rápidamente, déjenme ver. Bien, ¿no tienen preguntas con respecto a esta presentación o a algo de lo que vimos ahorita? ¿Alguna consulta adicional sobre esto? Si no, voy a quitar la presentación para presentar el libro. Bien, vamos a cancelar esto. Bien, en este caso el libro de texto es Análisis de Circuito de Ingeniería de William Hay y Jack Kimberly, de Steven Durr. A partir ya de mañana ya van a tener en la plataforma los dos ediciones, la octava y la séptima edición. Si hubiera una versión más reciente, traten de investigar si existe. Entonces, existe, me avisa también para bajarla yo y así la subimos a la plataforma. Y así tenemos cualquiera de las 2 o 3 versiones si es que existen, y así tenemos el libro ahí. Ahí lo van a tener en la plataforma para que lo puedan utilizar. Bien, pregunta. Okay. Sería del primer capítulo que empezaríamos a estudiar, ¿verdad? No, el capítulo 3 básicamente. El capítulo 1 y 2 capítulo. son conceptuales y son teóricos básicamente. El capítulo 3 okay. nos interesa, ¿no? Ok, gracias. Okay. Vamos entonces a pasar lista aquí ahorita, muy rápido.